Hola y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Lo que escucharás a continuación es una narración de uno de los capítulos del libro Fascistas y Rojos, de Michael Parenti. La traducción la hizo Chemok, por lo cual con él o con ella estoy bastante agradecido. Después de esta breve introducción, empecemos con el texto. Capítulo 9. Lo que sea menos la clase. Evitando la palabra con C. Clase es un concepto que tanto los escritores mainstream como muchos izquierdistas evitan enérgicamente. Cuando ciertas palabras son eliminadas del discurso público, también lo son ciertos pensamientos. Las ideas disidentes se vuelven más difíciles de expresar cuando no hay palabras para expresarlas. La clase generalmente se descarta como una noción marxista superada, sin relevancia para la sociedad contemporánea. Es un concepto que ha recibido el mismo trato que las palabras vulgares. Desechando la palabra con C, es fácil deshacerse de otros conceptos políticamente inaceptables, como el privilegio de clase, el poder de clase, la explotación de clase, el interés de clase y la lucha de clases. Estos también son considerados como algo que ya no es relevante, si es que alguna vez lo llegaron a ser. En una sociedad que supuestamente se basa en el intercambio pluralista de diversos grupos. La negación de clase. Aquellos que forman parte de la élite, los ricos y poderosos, son muy conscientes de sus propios intereses. Si bien a veces difieren seriamente entre sí en temas específicos, exhiben una cohesión impresionante cuando se trata de proteger el sistema de clases existente, la propiedad, el privilegio y las ganancias. Al mismo tiempo, tienen cuidado de que el público no se percate del poder de clase que ejercen. Evitan la palabra con C, especialmente cuando se usa en referencia a ellos mismos. Clase propietaria, clase alta o clase capitalista. Y no les gusta para nada cuando se llama clase dominante a los miembros de la clase propietaria. Comentario. Esto fue escrito hace 25 años, cuando la clase alta todavía tenía miedo de lo que era la Unión Soviética. Muchos años han pasado y, al menos en México, los juniors ya no tienen miedo de decir que nosotros somos una clase diferente. Continuando con el texto. La clase dominante en este país se ha esforzado mucho para dejar la impresión de que no existe, que no posee mayor parte de casi todo, y que no ejerce una influencia desproporcionada sobre los asuntos de la nación. Tales precauciones son en sí mismas síntomas de una aguda conciencia de los intereses de clase. Sin embargo, los miembros de clase dominante están lejos de ser invisibles. Sus posiciones de liderazgo en el mundo empresarial, su control de las finanzas y la industria internacional, su propiedad de los principales medios de comunicación y su influencia sobre el poder estatal y el proceso político son, hasta cierto punto, asuntos de dominio público. Aquí hay un pie de página. Para una descripción más detallada de los recursos y la influencia de la clase dominante, véase Democracy for the Few, sexta edición, Nueva York, St. Martin's Press, 1995. Continuando con el texto. Podría ser sencillo simplemente aplicar la palabra con C a aquellos que ocupan las cúpulas de la élite. Pero la ideología dominante, la ideología de la clase dominante, descarta tal aplicación como si uno se hubiese sumergido en una teoría de conspiración. La palabra con C también es tabú cuando se aplica a los millones de trabajadores de una sociedad que, por lo general, reciben salarios de miseria, la clase trabajadora. Un término que se descarta porque se trataría de jerga marxista, y está prohibido referirse a las clases explotadoras y explotadas, porque entonces uno está hablando de la esencia misma del sistema capitalista, la acumulación de riqueza corporativa a expensas
del trabajo. La palabra con C es un término aceptable cuando le precede la palabra media. Todos los políticos, publicistas y expertos se vuelven locos por la clase media, el objeto de su sincera preocupación. La clase media, tan admirada y compadecida, está supuestamente habitada por personas virtuosas y autosuficientes, libres del supuesto despilfarro de quienes habitan los peldaños más bajos de la sociedad. Al incluir a casi todos, la clase media funciona como un concepto convenientemente amorfo que enmascara la explotación y la desigualdad de las relaciones sociales. Es una etiqueta de clase que niega el poder de clase. La palabra con C es permisible cuando se aplica a otro grupo adicional, el grupo desesperado, que vive en el peldaño más bajo de la sociedad, que recibe lo mínimo de todo mientras se le culpa con regularidad de su propia condición, la clase baja. Las referencias a las supuestas carencias de las personas de clase baja son aceptables porque refuerzan la jerarquía social existente y justifican el trato injusto que se les da a los elementos más vulnerables de la sociedad. La realidad de clase está oscurecida por una ideología cuyos principios se pueden resumir y refutar de la siguiente manera. Credo. No hay verdaderas divisiones de clase en esta sociedad, salvo algunos ricos y pobres, casi todos somos de clase media. Respuesta. La riqueza está enormemente concentrada en manos de unos pocos en este país. Comentario. Aquí Parendi se refiere a los Estados Unidos en los 90, pero esto aplica en todos lados. ¿O me equivoco? Continuamos con el texto. Mientras que decenas de millones trabajan por salarios de miseria cuando hay trabajo, la brecha entre ricos y pobres siempre ha sido grande y ha ido creciendo desde finales de la década de 1970. Los que están en el medio también han estado soportando una creciente injusticia económica e inseguridad. Credo. Nuestras instituciones sociales y nuestra cultura son entidades autónomas en una sociedad pluralista, en gran medida libres de las influencias de la riqueza y el poder de clase. Pensar lo contrario es abrazar teorías de la conspiración. Respuesta. La enorme acumulación de riqueza permite el ejercicio de una influencia en todos los aspectos de la vida. Nuestras instituciones sociales y culturales están dirigidas por juntas directivas, o fideicomisos o regentes, formadas en gran parte por élites corporativas entrelazadas, no electivas y autoelegidas. Ellos y sus fieles mercenarios ocupan la mayoría de los puestos más altos del Ejecutivo del Estado y otros órganos de formulación de políticas, y manifiestan una gran conciencia de sus intereses de clase al dar forma a las políticas nacionales e internacionales. Esto incluye políticas tales como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, diseñado para eludir cualquier soberanía democrática que exista dentro de las naciones. Aquí hay un pie de página. Para una discusión acerca del GATT, véase mi libro Against Empire, San Francisco City Lightbooks, 1995. Continuando con el texto. Credo. Las diferencias entre ricos y pobres son un hecho natural. No están relacionadas entre sí de forma casual. El comportamiento humano individual, y no la clase, determina el desempeño humano y las oportunidades en la vida. La sociedad, tal y como la conocemos, es el reflejo de las inclinaciones naturales innatas de los seres humanos. Respuesta. Todas las ideologías conservadoras justifican las desigualdades existentes como el orden natural de las cosas, como si fuesen el resultado inevitable de la naturaleza humana. Si los ricos son mucho más capaces que el resto de nosotros por naturaleza, ¿por qué se les debe proporcionar tantos privilegios artificiales mediante la ley, tantos rescates, subsidios
y otras consideraciones especiales a nuestra costa. Entre sus talentos superiores por naturaleza se encuentran subterfugios ilegales y sin principios, como la fijación de precios, la manipulación de acciones, el tráfico de información privilegiada, el fraude, la evasión de impuestos, la aplicación legal de la competencia desleal, el expolio ecológico, la producción de productos nocivos y las condiciones de trabajo inseguras. Uno podría esperar que las personas superiores por naturaleza no actúen de manera tan rapaz y venal. Las diferencias en talento y capacidad que puedan existir entre los individuos no excusan los crímenes e injusticias que son endémicas en el sistema capitalista. Los teóricos TMC. Incluso entre las personas normalmente identificadas como progresistas, uno encuentra renuencia a lidiar con la realidad del poder de la clase capitalista. En ocasiones, el rechazo a la palabra con C es bastante categórico. En una reunión en Nueva York, en 1986, escuché al sociólogo Stanley Aronowitz comentar: cuando escucho la palabra clase, simplemente bostezo. Para Aronowitz, la clase es un concepto cada vez menos importante, utilizado por aquellos a los que se refirió reiteradamente como marxistas ortodoxos. Aquí hay un pie de página. Aronowitz y otros académicos de izquierda luchan contra el marxismo al producir exégesis hiperteorizadas en un campo llamado estudios culturales. El hecho de que sus escritos impenetrables rara vez se conectan con el mundo real fue demostrado en 1996 por el físico Alan Sokal, un izquierdista quien escribió una parodia de estudios culturales y la envió al Social Text de Aronowitz, una revista dedicada a artículos que se especializan en verborrea inflada, pretensiones pedantes y superioridad académica. El artículo de Sokal estaba cargado de jerga oscura pero moderna y referencias en los pies de página a personajes como Jacques Derrida y el propio Aronowitz. Pretendía ser una exposición epistémica de desarrollos recientes en la gravedad cuántica y la variedad espaciotemporal y categorías conceptuales fundamentales de la ciencia anterior, que se han problematizado y relativizado, con profundas implicaciones para el contenido de una futura ciencia posmoderna y liberadora. Varios editores del Social Text leyeron y aceptaron el artículo como si fuese una contribución seria. Después de que lo publicaron, Sokal reveló que era poco más que un galimatías fabricado que no estaba obligado a respetar ningún estándar de evidencia o lógica. En efecto, demostró que los editores de la revista estaban tan profundamente inmersos en un discurso pretenciosamente inflado que no podían distinguir entre un esfuerzo intelectual genuino y una parodia tonta. Aronowitz respondió diciendo que Sokal era una persona mal leída y medio educada. New York Times, 18 de mayo del 96. Uno aquí puede recordar el comentario de Robert McChesney. En algunas universidades, el mismo término estudios culturales se ha convertido en un chiste de mal gusto. Significa investigación a medias, autocomplacencia y pretensión ridícula. En el peor de los casos, los defensores de estos estudios culturales novedosos son incapaces de defender su trabajo, por lo que ya no lo intentan, simplemente alegando que sus críticos están obsesionados con nociones anticuadas, como la evidencia, la lógica, la ciencia y la racionalidad. Monthly Review, marzo del 96. En mi opinión, uno de los principales efectos de los estudios culturales es desviar la atención de las realidades del poder de clase, las cosas pasadas de moda, que hacen bostezar a Aronowitz y sus asociados. Comentario.
Totalmente parenti, comentario personal. Sí, nomás desvían. Hay mucho ruido y quieren hacer luchas que son importantes, pero que desvían la atención de lo que yo considero la lucha primordial para mejorar la condición humana, que es la lucha de clases. Aquí termina el pie de página. Continuando con el texto. Otro académico de izquierda, Ronald Aronson, en un libro titulado After Marxism, llega a afirmar, frente a toda la evidencia reciente, que las clases de la sociedad capitalista se han vuelto menos polarizadas y que la explotación de clases no es un problema urgente hoy en día, porque los sindicatos han conquistado el poder para proteger a sus miembros y afectar la política social. Esto en un momento en que muchos sindicatos están siendo destruidos, los trabajadores están siendo degradados a la condición de trabajadores tercerizados y la brecha de ingresos es la más grande en décadas. Muchos de los que pretenden ser de izquierda son tan rabiosamente antimarxistas como para aprovechar cualquier noción concebible excepto el poder de clase para explicar lo que está sucediendo en el mundo. Son los teóricos de todo menos la clase, TMC. Comentario personal. Aquí el anagrama original era ABC, Anything But Class, por sus siglas en inglés, pero la traducción, la que hizo Chomok, es TMC, todo menos la clase. Voy a continuar con el texto desde el inicio de la oración. Son los teóricos de todos menos la clase, TMC, que, aunque no están aliados con los conservadores en la mayoría de los temas políticos, ejercen el rol de retrasar el crecimiento de la conciencia de clase. Aquí hay un pie de página. Como ejemplos principales, pruebe la prosa hinchada y pretenciosa de teóricos anticomunistas de izquierda como Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, quienes son tratados con reverencia por sus contrapartes en este país. Una moda reciente de algunos intelectuales TMC de izquierda es el posmodernismo, que argumenta que los principios de racionalidad y evidencia de la modernidad ya no se aplican. Las ideologías establecidas han perdido su relevancia, al igual que la mayor parte de la economía política y la historia. Y uno no puede esperar desarrollar una crítica confiable de las fuerzas institucionales y de clase. Si bien afirma buscar nuevos significados, el posmodernismo se asemeja a las mismas viejas teorías anticlasistas, tanto de derecha como de izquierda. Para una discusión y crítica, véase Ellen Makesingwood y John Bellamy Foster, editores. In Defense of History, New York, Monthly Review Press, 1977. Continuando con el texto. Los teóricos TMC de izquierda dicen que estamos prestando demasiada atención a la clase. ¿Quién exactamente está haciendo eso? Examinando las principales publicaciones académicas, las revistas radicales y las conferencias de académicos socialistas, es difícil encontrar muchos análisis de clase de cualquier tipo. Lejos de prestar demasiada atención al poder de clase, la mayoría de los escritores y comentaristas estadounidenses todavía tienen que descubrir el tema. Mientras golpean a una izquierda marxista bastante minúscula, los teóricos TMC quieren hacernos pensar que están dando una batalla heroica en contra de las hordas de marxistas que dominan el discurso intelectual en este país. Otra alucinación más que tienen en común con los conservadores. Aquí hay un pie de página. Algunas publicaciones que afirman ser de izquierda, como Dissent, New Republic, New Politics, Telos, In These Times y Democratic Left, a menudo pueden ser tan inflexibles como cualquier medio conservador en su anticomunismo, antimarxismo y, por supuesto, antisovietismo. Continuando con el texto. En su interminable búsqueda de esquemas conceptuales que pudieran silenciar el análisis de clase marxista,
los teóricos TMC de izquierda han estado jugando durante años con una falsa dicotomización entre el Marx joven, culturalista, humanista, bueno, y el Marx viejo, dogmático, economicista, malo. Aquí hay un pie de página. Uno de los que pretende ser de izquierda es John Judice, cuyo impresionante desconocimiento del marxismo no le impide distinguir entre marxistas humanistas y marxistas simplistas, deterministas, economicistas. In These Times, 23 de septiembre del 81. Según Judice, estos últimos no atribuyen ninguna importancia a las condiciones culturales y estructuras políticas. No conozco marxistas que se ajusten a esta descripción. Yo, por mi parte, trato las instituciones culturales y políticas con mucho detalle en varios de mis libros, pero la cultura está anclada en un sistema general de propiedad y control corporativo. Véase mi libro Power and the Powerless, Nueva York, St. Martin Press, 1978. Make Believe Media, The Politics of Entertainment, Nueva York, St. Martin's Press, 1992. Inventing Reality, The Politics of the New Media, segunda edición, Nueva York, St. Martin's Press, 1993. Land of Idols, Political Mythology in America, Nueva York, St. Martin's Press, 1994. Y 30 Truths, San Francisco, City Light Books, 1996. Continuando con el texto. Como señala el académico marxista Berthold Ollman, este contrapeso artificial transforma un desarrollo relativamente menor en el trabajo de Marx en un océano entre dos formas de pensar que tienen muy poco en común. Aquí hay un pie de página. Ollman señala que el marco analítico de Marx no surgió completamente de su cabeza. En las obras anteriores, como los manuscritos económicos y filosóficos y la ideología alemana, Marx está en el proceso de construcción de su pensamiento y está reconstruyendo su comprensión del capitalismo en la historia, apoyándose más en su formación filosófica y sus críticas a los neohegelianos. Pese a que aparecen con mayor frecuencia en sus primeros trabajos, conceptos como la alienación y el lenguaje de la dialéctica aparecen a lo largo de su obra, incluyendo a El Capital, véase el futuro artículo de Berthold Ollman, The Myth of the Two Marx. Además, David McKellen, The Young Hegelians and Karl Marx, Londres, Macmillan, 1969. Continuando con el texto. Algunos teóricos TMC trabajaron duro para promover los escritos del difunto líder del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, como fuente de teoría cultural para contrarrestar un análisis de clase marxista. Véase, por ejemplo, medios como Telos, de Paul Piccone, durante los años 70 y principios de los años 80. Gramsci, decían, se opuso a las perspectivas economicistas de Marx y Lenin, y no trataba a la lucha de clases como un concepto central, prefiriendo, en cambio, desarrollar un análisis más matizado, basado en la hegemonía cultural. De esta manera, Gramsci se convirtió en el marxista que uno se puede llevar a casa con su mamá, como dijo el historiador T.J. Jackson. Y, como añadió Christopher Phelps, Gramsci se ha vuelto dócil, desnaturalizado, apenas la sombra de su yo revolucionario. Los académicos que buscan justificar su retiro en teorías muy abstrusas han creado ilusiones fantasiosas sobre su actividad contrahegemónica. Han creado un Gramsci mítico que sostiene puntos de vista que nunca tuvo, incluida una oposición a la organización socialista revolucionaria del tipo que él, siguiendo a Lenin, consideraba indispensable. Monthly Review, noviembre del 95. El mismo Gramsci consideraría las representaciones que los teóricos TMC hacen sobre él
como algo completamente fuera de lugar. Nunca trató la cultura y la clase como términos mutuamente excluyentes, sino que vio la hegemonía cultural como un instrumento vital de la clase dominante. Además, ocupaba un destacado puesto en el Partido Comunista Italiano y se consideraba un firme heredero de la tradición marxista-leninista. Comentario personal. Gramsci es un revolucionario italiano. Tiene un par de escritos muy muy buenos. Si tienes la oportunidad de leerlo, lo recomiendo bastante. Por el momento no pienso cubrir nada de él, pero quizá lo haga, dependiendo de cómo salga todo esto. Continuando con el texto. Las ciencias sociales, la sociología pop y los comentaristas de los medios de comunicación tratan a la clase como una característica demográfica o un estatus ocupacional. Entonces, los sociólogos se refieren a la clase media alta, media baja y similares. Reducida a un rasgo demográfico, la afiliación de clase de uno ciertamente puede parecer que tiene una prominencia política relativamente baja. La sociedad misma se convierte en poco más que una configuración pluralista de grupos de estatus. La clase no es un tema tabú si está divorciada del proceso de acumulación capitalista y de explotación. Tanto los científicos sociales mainstream como los teóricos TMC de izquierda no tienen en cuenta la interrelación dinámica que da a las clases su importancia. En contraste, los marxistas tratan a la clase como el concepto clave en todo un orden social conocido como capitalismo, o feudalismo o esclavismo, que se centra en la propiedad de los medios de producción, las fábricas, las minas, los pozos de petróleo, agronegocios, conglomerados de medios, similares, y a la necesidad, si uno no tiene propiedad, de vender tu trabajo en condiciones muy favorables para el empleador. La clase obtiene su significado del proceso de extracción de excedentes. La relación entre empleador y empleado es esencialmente de explotación, involucrando la constante transferencia de riqueza de aquellos que trabajan pero no poseen, a aquellos que poseen pero no trabajan. Comentario. Estoy recordando una conversación que tuve acerca de la explotación, de personas que empezaban a escuchar eso de que no, es que son explotados. Y ellos comentaban de que no, pero es un muy buen trabajo. No eres explotado. ¿Cómo te atreves a decir que eres explotado? Y es aquí donde las personas no tienen un concepto correcto de lo que es la explotación. Asumo que piensan que la explotación es algo en lo que el explotado sufre cada minuto, que siente esta opresión que no puede con ella. Y claro que no, no es eso. Pongamos, por ejemplo, los esclavos que vivían en la casa del amo, comparados con los esclavos que vivían en el campo, que recibían latigazos, que recibían toda clase de abusos. Los esclavos que vivían en la casa del amo tenían una cama, aprendían a leer, quizá a hacer cuentas. Su vida era bastante buena, era bastante cómoda, pero seguían siendo explotados, seguían siendo esclavos. La relación que tienen las personas que dan empleo con los asalariados es de explotación, porque las personas que dan empleo sacan dinero de ti, siempre. En el momento en que no saquen dinero de ti, en el momento en el que no puedan sacar ventaja de esa relación, te corren. Continuando con el texto. Así es como algunas personas se hacen cada vez más ricas sin trabajar o haciendo solo una fracción del trabajo que les enriquece, mientras que otras se esfuerzan durante toda su vida, se parten la espalda para terminar con poco o nada. Tanto los científicos sociales ortodoxos como los teóricos TMC de izquierda tratan a las diversas facciones sociales dentro de la clase no capitalista como clases en sí mismas. Entonces hablan de una clase de cuello azul, una clase profesional,
y cosas por el estilo. Al hacerlo, afirman estar moviéndose más allá de un modelo dualista, marxista, reduccionista de clase. Pero, ¿qué es más reduccionista que ignorar la dinámica subyacente del poder económico y el conflicto entre el capital y el trabajo? ¿Qué es más engañoso que tratar a los grupos ocupacionales como clases autónomas, prestando atención a todos los grupos sociales en la sociedad capitalista, excepto a la clase capitalista misma, a todos los conflictos sociales, excepto al conflicto de clases? Tanto los teóricos TMC de izquierda como los teóricos convencionales tienen dificultades para comprender que la creación de una formación social gerencial tecnocrática no constituye un cambio básico en las relaciones de propiedad del capitalismo ni la creación de nuevas clases. Los profesionales y gerentes no son una clase autónoma como tal. Más bien, son trabajadores mentales, que viven mucho mejor que la mayoría de los demás empleados, pero que aún sirven al proceso de acumulación que beneficia a los propietarios corporativos. La cotidiana lucha de clases. Para apoyar su punto de vista de que la clase, en el sentido marxista, es algo que se está superando, los teóricos TMC afirman repetidamente que no habrá una revolución obrera en los Estados Unidos en el futuro previsible. Escuché este sentimiento expresado en 3 paneles diferentes durante una conferencia de Gramsci en Amherst, Massachusetts, en abril de 1987. Incluso si estamos de acuerdo con esta profecía, aún podríamos preguntarnos cómo se convierte en motivo para rechazar el análisis de clase y concluir que no existe tal cosa como la explotación del trabajo por el capital, y que la clase trabajadora no se opone a aquella explotación. La revolución feminista, que iba a transformar toda nuestra sociedad patriarcal, no se ha materializado hasta ahora. Pero ninguna persona de izquierda considera que el sexismo es una quimera, o que las luchas de género no tienen importancia alguna, que los trabajadores en Estados Unidos no estén levantando barricadas, no significa que la lucha de clases sea un mito. En la sociedad actual, esa lucha impregna casi todas las actividades laborales. Los empleadores están moliendo implacablemente a los trabajadores, y los trabajadores luchan constantemente contra los empleadores. La guerra de clases del capital se libra con mandatos judiciales, leyes antilaborales, represión policial, destrucción de sindicatos, violaciones de contratos, talleres clandestinos, cronometraje deshonesto, violaciones de seguridad, acoso y despido de trabajadores militantes, recortes en salarios y beneficios, allanamientos de fondos de pensiones, despidos y cierres de plantas. Los trabajadores contraatacan con organización sindical, huelgas, retrasos, boicots, manifestaciones públicas, acciones laborales, ausentismo coordinado y sabotaje en el lugar del trabajo. La clase tiene una dinámica que va más allá de su visibilidad inmediata. Seamos conscientes de ello o no, las realidades de clase impregnan toda nuestra sociedad y determinan en gran medida nuestra capacidad para perseguir nuestros propios intereses. El poder de clase es un factor para establecer la agenda política, seleccionar líderes, reportar noticias, financiar la ciencia y la educación, distribuir atención médica, maltratar el medio ambiente, deprimir los salarios, resistir la igualdad racial y de género, comercializar el entretenimiento y las artes, propagar mensajes religiosos, reprimir la disidencia y definir la propia realidad social. Los teóricos TMC no ven a la clase obrera solamente como un conjunto incapaz de una revolución, sino como algo que está desapareciendo, perdiendo importancia como formación social. Cualquiera que todavía piense que la clase es de importancia primordial es tildado de marxista intransigente. Se dice que peca
de economicismo y reduccionismo, y que es incapaz de seguir el ritmo de los postmarxistas, postestructuralistas, postindustrialistas, postcapitalistas, postmodernistas y postdesconstruccionistas. Es irónico que algunos intelectuales de izquierda consideren que la lucha de clases es, en gran medida, irrelevante en un momento en que el poder de clase se vuelve cada vez más transparente. Comentario. Y más, y más, y más. Continuando. En un momento en que la concentración empresarial y la acumulación de ganancias son más rapaces que nunca, y el sistema fiscal se ha vuelto más regresivo y opresivo, la transferencia ascendente de ingresos y riqueza se ha acelerado. Los activos del sector público se están privatizando. El dinero corporativo ejerce un control cada vez mayor sobre el proceso político. Las personas en el país y en el extranjero están trabajando más duro por menos remuneraciones. Y en todo el mundo, la pobreza está creciendo más rápido que la población. Comentario. No en todo el mundo. Desde que esto fue escrito en los últimos 25 años, hay un lugar del mundo donde indudablemente las condiciones materiales han mejorado. ¿Cuál es? ¿Puedes saber cuál es? Continuando con el texto. Hay neoconservadores y centristas mainstream que manifiestan una mejor conciencia de la lucha de clases que los teóricos TMC de izquierda. Así, el exeditor en jefe del New York Times, A.M. Rosenthal, ve la ofensiva de Tlaikema del Partido Republicano contra los programas sociales, no solo como una receta para la lucha de clases, sino como el inicio de su realidad. New York Times, 21 de marzo del 95. Rosenthal continúa citando a Felix Rohatyn, financiero de Wall Street, quien señala que los grandes beneficiarios de nuestra expansión económica han sido los propietarios de activos financieros, en lo que equivale a una enorme transferencia de riqueza de los trabajadores estadounidenses de clase media menos calificados a los propietarios de bienes de capital y la nueva aristocracia tecnológica. Cada vez más, los trabajadores se ven a sí mismos como simples activos temporales que deben ser contratados o despedidos para proteger el resultado final y crear valor para los accionistas. Es humillante para los intelectuales del TMC de izquierda que sus análisis sean menos profundos que los realizados por personas que defienden el orden establecido como Rosenthal y Rohatyn. Aprovechando todo menos la clase, los izquierdistas estadounidenses de hoy han desarrollado una variedad de grupos de identidad que se centran en cuestiones étnicas, de género, culturales y de estilo de vida. Estos grupos tratan sus respectivas luchas como algo aparte de la lucha de clases y casi no tienen nada que decir sobre las injusticias político-económicas de clase perpetradas contra todos nosotros, que cada vez son más crudas. Comentario. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Continuando. Los grupos de identidad tienden a enfatizar su distinción y su separación entre sí, fraccionando así el movimiento de protesta. Sin duda tienen contribuciones importantes que hacer en torno a temas que son particularmente destacados para ellos, temas que a menudo otros pasan por alto, pero tampoco deben restar importancia a sus intereses comunes, ni pasar por alto al enemigo de clase común al que se enfrentan. Las fuerzas que imponen la injusticia de clase y la explotación económica son las mismas que propagan el racismo, el sexismo, el militarismo, la devastación ecológica, la homofobia, la xenofobia y similares. Comentario. Parente es muy claro, pero vamos a decirlo una vez más. Aquí él dice que otras luchas de identidad, identity politics, como se le llamaría hoy en día, los derechos de las mujeres, los derechos de los indígenas, los derechos de diversidad sexual, la lucha de emancipación por
estas personas con esta identidad es totalmente válida. Uno no debe olvidar que del capitalismo, de la opresión del capitalismo, se nutren todas estas opresiones. Las opresiones a todas estas personas. El patriarcado está íntimamente ligado con el capitalismo. De eso, no debemos perder el enfoque. Continuando con el texto. Es posible que las personas no desarrollen una conciencia de clase, pero aún así se vean afectadas por el poder, los privilegios y las desventajas relacionadas con la distribución de la riqueza y la miseria. Estas realidades no se anulan por raza, género o cultura. Los últimos factores operan dentro de una totalidad, la sociedad de clases. Las exigencias del poder de clase y la explotación dan forma a la realidad social en la que todos vivimos. El racismo y el sexismo ayudan a crear categorías superexplotadas de trabajadores, minorías y mujeres, y refuerzan las nociones de desigualdad que son tan funcionales para un sistema capitalista. Adoptar un análisis de clase no es negar la importancia de los problemas identitarios, sino ver cómo estos están vinculados entre sí y con la estructura general del poder político-económico. Una conciencia de las relaciones de clase profundiza nuestra comprensión de la cultura, la raza, el género y otras cosas por el estilo. Riqueza y poder. Para que unos pocos elegidos puedan vivir en gran opulencia, millones de personas trabajan duro durante toda su vida, nunca libres de la inseguridad financiera y con un gran costo para la calidad de sus vidas. La queja no es que los muy ricos tengan mucho más que los demás, sino que su superabundancia y su interminable acumulación se producen a expensas de todos y todo lo demás, incluyendo nuestras comunidades y nuestro medio ambiente. Las grandes concentraciones de riqueza otorgan a la clase propietaria el control no solo de los medios de subsistencia de millones, sino también sobre la vida cívica como tal. El dinero es el ingrediente necesario que da a los ricos su inmensa influencia política, su propiedad monopólica de los medios de comunicación, su acceso a cabilderos y altos cargos públicos. Para quienes la poseen, la gran riqueza también les otorga prestigio social y dominio cultural, incluida la membresía en las juntas directivas de fundaciones, universidades, museos, instituciones de investigación y escuelas profesionales. Del mismo modo, la ausencia de dinero es lo que hace que los que no tienen nada y los que tienen poco sean impotentes, privándolos del acceso a los medios nacionales y limitando severamente su influencia sobre los políticos. A medida que crece la brecha entre los ricos y el resto de nosotros, disminuyen las oportunidades para el gobierno popular. Se habla mucho acerca de cómo equilibrar libertad y seguridad. La historia ofrece numerosos ejemplos de líderes que, en nombre de la seguridad nacional, han estado dispuestos a extinguir las pocas y preciosas libertades que la gente podría haber ganado después de generaciones de lucha. Los desafíos al orden social privilegiado se tratan como ataques a todo orden social, una zambullida en el caos y la anarquía. Se declaran necesarias medidas represivas para salvaguardar al pueblo de los peligros de terroristas, subversivos, rojos y otros supuestos enemigos, tanto extranjeros como nacionales. Una y otra vez se nos pide elegir entre libertad y seguridad, cuando en realidad no hay seguridad sin libertad. Tanto en las dictaduras como en las democracias, las agencias de seguridad nacional, actuando de manera secreta e inexplicable,
han violado regularmente tanto nuestra libertad como nuestra seguridad, practicando todas las formas conocidas de represión, corrupción y engaño. Una vez que controlan el Estado, los intereses plutocráticos pueden usar un sistema de impuestos regresivos para hacer que el público pague por las agencias de represión que son esenciales para la dominación por parte de la élite. Aún así, la gobernabilidad democrática puede resultar problemática, incitando a todo tipo de demandas populares e imponiendo restricciones al disfrute de un mercado libre por parte de las grandes empresas. Por esta razón, los adalides del capitalismo y sus publicistas conservadores apoyan tanto un Estado fuerte armado con todos los poderes, como un gobierno débil, incapaz de detener el abuso corporativo o satisfacer las necesidades de la población común. Comentario. Esto no tanto pasa así en América Latina, pero sí pasa en el vecino del norte, donde los de derecha quieren un Estado que no intervenga, un Estado que no se meta para que los poderosos puedan totalmente dominar a los pobres, pero al mismo tiempo tenemos que tener un ejército fuertísimo, tenemos que invertir en la protección policíaca, en que las fuerzas policíacas estén armados hasta los dientes, como un pequeño ejército. Continuando con el texto. Aparte de los imperativos sistémicos que hacen que en el capitalismo se acumule sin fin, también debemos considerar la fuerza impulsora de la codicia de clase. La riqueza es una adicción. No hay fin a la cantidad de dinero que uno podría querer acumular. La mejor seguridad para ser rico es enriquecerse aún más, entregándose a la auri sacra fames, la maldita codicia por el oro, el deseo de más dinero del que se puede consumir en 1000 vidas de indulgencia ilimitada, deseando más y más dinero. Comentario. El capital se mueve como un organismo. Quiere crecer y crecer y crecer. Tienes que ser el pez más grande, porque si no te van a comer. Entonces tienes que crecer, o te van a comer. Es eso, mentalidad tiburón, mentalidad tiburón. No, no hay que comerse a los otros. Eso es destructivo, nadie gana en ese, es un... Continuando con el texto. La riqueza compra todas las comodidades y privilegios de la vida. La fama de tener riqueza, elevando a su poseedor a la más alta estratosfera social, una expresión del yo engrandecido, una expansión de los límites del ego, una extensión de la existencia de uno que va más allá de la tumba, haciendo sentir a la persona casi invulnerable al tiempo y a la mortalidad. La riqueza se persigue sin restricciones morales. Los más ricos tratan de aplastar a cualquiera que se resista a su acumulación sin fin, sin corazón y sin principios. Como cualquier adicción, el dinero se persigue de esa manera obsesiva, amoral y resuelta, que revela un desprecio total por lo que está bien o mal, lo justo o lo injusto, una indiferencia hacia otras consideraciones y los intereses de otras personas, e incluso los propios intereses, pues estos se alinean a satisfacer la adicción. Aquí hay un pie de página. Por lo tanto, es necesario y deseable tener leyes para proteger el medio ambiente, la vida de los trabajadores y la salud del consumidor, porque las grandes empresas tienen una indiferencia total hacia tales cosas y, en la medida en que recortan las ganancias, una abierta hostilidad hacia las regulaciones en nombre del interés público. A veces olvidamos cuán profundamente inmoral es el poder corporativo. Continuando con el texto. El capitalismo es un sistema racional
basado en la maximización sistemática y bien calculada del poder y las ganancias, que tiene la consecuencia irracional, en última instancia, de devorar el sistema mismo y todo lo demás con él. Ecoapocalipsis, un acto de clase. En 1876, el colaborador de Marx, Friedrich Engels, hizo una advertencia profética. No nos halaguemos demasiado a causa de nuestra conquista humana sobre la naturaleza, porque cada una de esas conquistas se venga de nosotros. A cada paso se nos recuerda que de ninguna manera gobernamos sobre la naturaleza como un conquistador sobre un pueblo extranjero, como alguien que está fuera de la naturaleza, sino que nosotros, con carne, sangre y cerebro, pertenecemos a la naturaleza y existimos en su medio. El capitalismo parecería pretender existir fuera de la naturaleza, debido a su interminable énfasis en la explotación y expansión, además de su indiferencia a los costos ambientales. La esencia del capitalismo, su razón de ser, es convertir la naturaleza en mercancías y las mercancías en capital, transformando la tierra viva en riqueza inanimada. Este proceso de acumulación de capital causa estragos en el sistema ecológico global. Trata los recursos del planeta que sustentan la vida, tierras cultivables, aguas subterráneas, humedales, bosques, pesquerías, lechos oceánicos, ríos, calidad de aire, como ingredientes prescindibles de suministro ilimitado para ser consumidos o contaminados a voluntad. Comentario personal. En esta parte del capítulo, puede que yo me acalore un poco. Fue exactamente un reporte del IPCC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, por sus siglas en inglés, lo que me radicalizó. El capitalismo está matando al planeta. No hay otra forma de verlo. Dicen, es la humanidad, somos los humanos. No, es el capitalismo. Si nos imaginamos a toda la humanidad como un sistema, como un organismo que está matando al planeta, yo podría decir de que no. El sistema, el organismo, funcionaría sin problemas con este medio ambiente. Pero el capitalismo es una droga a la cual este sistema tiene adicción, desarrolló adicción y está como un drogadicto. Hay que cortar dicha adicción. Sí se puede, hay que tener optimismo revolucionario. Continuando con el texto. En consecuencia, los sistemas de soporte de toda la ecosfera, la delgada capa de aire fresco, agua y suelo superficial del planeta, están en riesgo, amenazados por cosas como el calentamiento global, la erosión masiva y el agotamiento de la capa de ozono. El calentamiento global es causado por la deforestación tropical, los vehículos motorizados y otras emisiones de combustibles fósiles, que crean un efecto invernadero, atrapando el calor cerca de la superficie de la Tierra. Este calor acumulado está alterando la química atmosférica y los patrones climáticos en todo el planeta, provocando sequías, inundaciones, maremotos, tormentas de nieve, huracanes, olas de calor y grandes pérdidas de humedad del suelo como no se ha visto nunca en la historia. Ahora sabemos que el planeta no tiene capacidad ilimitada para absorber el calor causado por el consumo de energía. Otra catástrofe potencial es la reducción de la capa de ozono que nos protege de los rayos más mortíferos del Sol. Cada año se emiten a la atmósfera terrestre más de 2.500 millones de libras de sustancias químicas que agotan la capa de ozono, lo que genera una radiación ultravioleta excesiva que provoca un alarmante aumento en el cáncer de piel y otras enfermedades. El aumento de la radiación está dañando
árboles, cultivos y arrecifes de coral, y destruyendo el fitoplancton del océano, fuente de aproximadamente la mitad del oxígeno del planeta. Si los océanos mueren, nosotros también. Al mismo tiempo, el aumento de la contaminación y la población nos ha dado lluvia ácida, erosión del suelo, sedimentación de vías fluviales, pastizales que se reducen, suministros de agua y humedales que desaparecen, y la destrucción de miles de especies, sin contar los cientos más en la lista de especies en peligro de extinción. Aquí hay un pie de página. Poner fin a la explosión demográfica no salvará por sí solo la ecosfera, pero no acabar con ella aumentará en gran medida los peligros a los que se enfrenta el planeta. El medio ambiente puede sostener una vida de calidad para un número limitado de personas. Continuando con el texto. En 1970, en lo que se llamó el Día del Medio Ambiente, el presidente Richard Nixon entonó: «Qué extraña criatura es el hombre, que ensucia su propio nido». Con esta declaración, Nixon estaba ayudando a propagar el mito de que la crisis ecológica que enfrentamos es una cuestión de comportamiento individual y racional, más que de magnitud social. Comentario. Lo de tu huella de carbono, lo de que las personas son las responsables del cambio climático. Eso es una campaña que originalmente salió de British Petroleum, una compañía de petróleo. Y dicha campaña fue hecha con la expresa intención de que la gente crea que la responsabilidad recae en ellos, no en las compañías petroleras. Continuando con el texto. En verdad, el problema no es la elección individual, sino el sistema que se impone a los individuos y prefigura su elección. Detrás de la crisis ecológica está la realidad del interés y el poder de clase. Un capitalismo en constante expansión y una ecología frágil y finita están en curso de colisión calamitosa. No es cierto que los intereses político-económicos dominantes estén en un estado de negación al respecto. Mucho peor que la negación, se encuentran en un estado de total antagonismo hacia aquellos que piensan que el planeta es más importante que las ganancias corporativas. Así que difaman a los ambientalistas como ecoterroristas, Gestapo de la EPA, alarmistas del Día de la Tierra, y abrazadores de árboles, y proveedores de la histeria verde y tonterías progresistas. Algunos activistas ambientales de este país han sido objetos de ataques terroristas llevados a cabo por asaltantes desconocidos con la tolerancia implícita de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Aquí hay un pie de página. Para ofrecer un ejemplo, el FBI se apresuró a realizar arrestos cuando los ambientalistas Judy Barry y Daryl Cheney resultaron gravemente heridos por un coche bomba en 1990. Arrestaron a Barry y a Cheney, llamándolos activistas radicales, alegando que la bomba debía haber pertenecido a ellos. Ambos habían sido durante mucho tiempo defensores abiertos de la no violencia. Los cargos finalmente fueron retirados por falta de pruebas. La bomba había sido colocada debajo del asiento del conductor. El FBI no nombró a otros sospechosos y no hizo una investigación real del ataque. Comentario personal. En Latinoamérica, continuamente matan a los activistas. Continuamente. Hay una decena de personas. No. Continuando con el texto. Los autócratas en países como Nigeria, que se revuelcan con las compañías petroleras contaminantes, han librado una guerra brutal contra los ecologistas, llegando incluso a ahorcar al líder popular Ken Saro-Wiwa. En los últimos años, los conservadores dentro y fuera del Congreso, impulsados por cabilderos corporativos, han apoyado medidas que, 1.
evitarían que la Agencia de Protección Ambiental impida que los lagos y puertos se llenen de tóxicos. 2. Eliminarían la mayor parte de la superficie de humedales que se iban a apartar para una reserva. 3. Desregularán por completo la producción de clorofluorocarbonos que agotan la capa de ozono. 4. Eliminarán totalmente los estándares de agua y aire limpio. 5. Abrirán el refugio de vida salvaje del Ártico en Alaska a la perforación de petróleo y gas. 6. Desfinanciarán los esfuerzos para mantener las aguas residuales sin tratar fuera de los ríos y lejos de las playas. 7. Privatizarán y abrirán los parques nacionales al desarrollo comercial. 8. Entregarán los pocos bosques antiguos restantes a la tala sin restricciones. Y 9. Derrogarán la ley de especies en peligro de extinción. En resumen, su intención declarada abiertamente ha sido destripar todas nuestras protecciones ambientales por inadecuadas que sean. Los conservadores sostienen que no hay crisis ambiental. Los avances tecnológicos seguirán mejorando la vida de más y más personas. Pie de página. Un artículo de la portada de Forbes, 14 de agosto del 95, se burla de la industria del miedo de la salud y asegura a los lectores que la comida chatarra altamente química y rica en grasas es perfectamente segura para la salud. Los propietarios de la revista y los anunciantes corporativos son conscientes de que si las personas comienzan a cuestionar los productos que ofrece el sistema corporativo, pueden terminar cuestionando al sistema mismo, no sin una buena razón. Forbes se describe a sí misma como una herramienta capitalista. Continuando con el texto, uno podría preguntarse, ¿por qué los ricos y poderosos avanzan por esta ruta antiambiental aparentemente suicida? Pueden destruir el bienestar, la vivienda pública, la educación pública, el transporte público, la seguridad social, Medicare, Medicaid, con impunidad, porque ellos y sus hijos no se verán privados de ello, teniendo medios más que suficientes para procurarse servicios privados para ellos mismos. Pero el medio ambiente es otra historia. Los conservadores ricos y sus cabilderos corporativos habitan el mismo planeta contaminado que todos los demás, comen la misma comida química y respiran el mismo aire contaminado. La realidad es que no viven exactamente como todos los demás. Experimentan una realidad de clase diferente, residiendo en lugares donde el aire es algo mejor que en zonas de ingresos bajos y medios. Tienen acceso a alimentos que se crían orgánicamente, que se preparan especialmente. Los basureros tóxicos y las autopistas de la nación generalmente no están ubicados en o cerca de sus elegantes vecindarios. Los pesticidas en aerosol no se vierten sobre sus árboles y jardines. La tala rasa no desola sus ranchos, haciendas y lugares de veraneo. Incluso cuando ellos o sus hijos sucumben a una terrible enfermedad como el cáncer, no relacionan la tragedia con factores ambientales, aunque los científicos ahora creen que la mayoría de los cánceres se deben a causas humanas. Niegan que haya un problema mayor porque ellos mismos crean ese problema y le deben gran parte de su riqueza. Pero ¿cómo pueden negar la amenaza de un apocalipsis ecológico provocado por el agotamiento del ozono, el calentamiento global, la desaparición del suelo superficial y la muerte de los océanos? ¿Quieren las élites dominantes ver la vida en la Tierra, incluida la suya propia, destruida? A la larga, de hecho, serán víctimas de sus propias políticas, junto con todos los demás. Sin embargo, como todos nosotros, no viven a largo plazo, sino en el aquí y ahora. Para las clases dominantes, lo que está en juego es algo más inmediato y de mayor preocupación que la ecología global. Es la acumulación de capital global. El destino de la biosfera es una abstracción en comparación con el destino
de las inversiones personales. Además, la contaminación paga, mientras que la ecología cuesta. Cada dólar que una empresa debe gastar en protección ambiental es un dólar menos en ganancias. Es más rentable tratar el medio ambiente como un tanque séptico, vertiendo miles de nuevos productos químicos nocivos a la atmósfera cada año, vertiendo efluentes industriales sin tratar el río o la bahía, convirtiendo las vías fluviales en alcantarillas abiertas. El beneficio a largo plazo de preservar un río que corre a lo largo de una comunidad, donde los contaminadores corporativos no viven de cualquier manera, no pesa tanto como la ganancia inmediata proveniente de usar medios de producción que son más baratos pero menos ecológicos. Los sistemas de energía solar, eólica y de las mareas podrían ayudar a evitar el desastre ecológico, pero serían un desastre para los ricos cárteles del petróleo. 6 de las 10 principales corporaciones industriales del mundo están involucradas principalmente en la producción del petróleo, la gasolina y los vehículos de motor. La contaminación por combustibles fósiles significa miles de millones en ganancias. Las formas de producción ecológicamente sostenibles amenazan esos beneficios. Una inmensa e inminente ganancia para uno mismo es un incentivo mucho más convincente que una pérdida difusa compartida con el público en general. El costo de convertir un bosque en un páramo pesa poco frente a las ganancias que proviene de la tala de la madera. Este conflicto entre la ganancia privada inmediata, por un lado, y el beneficio público remoto, por el otro, opera incluso a nivel del consumidor individual. Por lo tanto, es de interés a largo plazo no operar un vehículo motorizado que contribuye más a la devastación ambiental que cualquier otro artículo de consumo individual. Pero tenemos una necesidad inmediata de transporte para ir al trabajo o hacer cualquier otra cosa que se necesite hacer, por lo que la mayoría de nosotros no tenemos más remedio que tener y usar automóviles. La cultura del automóvil demuestra cómo la crisis ecológica no es un asunto individual, no es un hombre que ensucia su propio nido. En la mayoría de los casos, la elección de usar un automóvil no es una opción en absoluto. El transporte masivo de automóviles eléctricos ecológicamente eficientes y menos costosos ha sido destruido deliberadamente desde la década de 1930 en campañas emprendidas en todo el país por las industrias automotrices, petroleras y de neumáticos. Las corporaciones involucradas en el transporte pusieron a Estados Unidos sobre ruedas para maximizar los costos de consumo para el público y las ganancias para ellos mismos. Al diablo con el medio ambiente o cualquier otra cosa. Los enormes intereses de las gigantescas corporaciones multinacionales superan las predicciones apocalípticas sobre una gran crisis ecológica. Los sobrios empresarios se niegan a dejarse atrapar por la histeria sobre el medio ambiente y prefieren aumentar sus fortunas en silencio. Además, siempre se pueden encontrar algunos expertos que irán en contra de todas las pruebas y dirán que el jurado aún está deliberando, que no hay pruebas concluyentes para apoyar a los alarmistas. La prueba concluyente en este caso vendría solo cuando lleguemos al punto de no retorno. Comentario. Ya dije que no quiero dar miles de comentarios en esta sección. Un muy buen amigo mío, alguien que considero intelectualmente capaz, no cree en el cambio climático. O sea, y dice que es una farsa, para ponernos a gastar en cosas y... ¡Ay, Dios santo! En esta sección, yo creo que aquí Parenti lo puso al final porque es algo importante. El ecoapocalipsis. Podría ser un propio capítulo, pero quizá ya se le estaba acabando el tiempo para entregar el manuscrito. Yo mismo podría hablar mucho del tema. Pero bueno, continuando con el texto. La ecología es profundamente subversiva
al capitalismo. Necesita una producción planificada y ambientalmente sostenible en lugar de rapaz y no regulada. Requiere un consumo económico en lugar de un consumismo en constante expansión, estimulado artificialmente. Pide sistemas de energías naturales y de bajo costo en lugar de sistemas rentables de alto costo y contaminantes. Las implicaciones de la ecología para el capitalismo son demasiado horrendas para que el capitalista las contemple. Aquella élite que alguna vez contrató camisas negras para destruir la democracia cuando temían que sus intereses de clase se verían amenazados, no tienen problemas para hacer lo mismo contra los ecoterroristas, aquellos que han librado una guerra sin piedad contra los rojos. No tendrán problemas para hacer guerra contra los verdes, aquellos que nos han traído salarios de pobreza, explotación, desempleo, falta de vivienda, decadencia urbana y otras condiciones económicas opresivas. No están demasiado preocupados por evitarnos una crisis ecológica. Los plutócratas están más comprometidos con su riqueza que con la tierra en la que viven, más preocupados por el destino de sus fortunas que el destino del planeta. Aquí hay un pie de página. En junio de 1996, hablando en una conferencia en la ONU, en Estambul, Turquía, Fidel Castro señaló: los que casi han destruido el planeta y envenenado el aire, los mares, los ríos y la tierra, son los que están menos interesados en salvar a la humanidad. Grande Fidel. Continuando con el texto. La lucha por el ambientalismo es parte de la lucha de clases en sí misma, un hecho que parece haber escapado a muchos ambientalistas. El inminente ecoapocalipsis es un acto de clase. Ha sido creado por y para el beneficio de unos pocos, a expensas de la mayoría. El problema es que esta vez el acto de clase puede destruirnos a todos, de una vez y para siempre. En la relación entre riqueza y poder, lo que está en juego no es solo la justicia económica, sino la democracia misma y la supervivencia de la biosfera. Desafortunadamente, no es probable que la lucha por la democracia y la cordura ecológica sea promovida por teóricos TMC de moda y por jergas que tratan la clase como un concepto anticuado y que parecen dispuestos a considerar cualquier cosa menos las realidades del poder capitalista. En este punto, ellos, los teóricos TMC, son similares a la ideología dominante a la que dicen oponerse. Ellos son los que necesitan volver a este planeta. La única fuerza compensatoria que eventualmente podrá cambiar las cosas en una mejor dirección es una ciudadanía informada y movilizada. Cualesquiera que sean sus defectos, el pueblo es nuestra mejor esperanza. Nosotros somos el pueblo. Ya sea que la élite todavía utilice camisas negras o no, y que sus oponentes sean rojos o no, la lucha continúa. La lucha continúa. Hoy, mañana y a través de la historia. Y ese es el fin del capítulo. El capítulo es muy bueno. Es la primera vez que vuelvo a leer el libro en años, y hay capítulos que resuenan más conmigo ahora que lo que resonaron cuando los leí por primera vez. Y este capítulo es uno de ellos. Algo que le hace falta a la gente hoy en día es conciencia de clase. Ellos no se dan cuenta de que hay, para fines prácticos, dos clases diferentes. Todos nosotros, los que recibimos salario, los que necesitamos dinero para nuestra existencia, y las personas que son dueñas de todo. Las personas que te pagan los cheques. Y ¡ay, que está mal que te paguen los cheques! Cuando hablo de la relación entre empleado y empleador, muchas veces la gente podría pensar, bueno, pero ¿de quién estás hablando? ¿De mi jefe, de mi gerente, o de quizás su superior? O... Es muy difícil hablar de esto porque es algo abstracto, pero
si quieres darle forma, si quieres darle una idea en tu cabeza de los accionistas, de las personas, porque hay un grupo de personas que tienen acciones en todas las compañías que son importantes. Entonces, y no las tienen de forma directa, tienen acciones en 3 grandes compañías financieras, y estas compañías financieras tienen acciones en todas las compañías importantes y viven de sus rentas. Todas las compañías que tienen acciones tienen cada 4 veces al año, cada 3 meses, tienen el reparto de dividendos a los accionistas. Entonces, si la compañía ganó tanto, tuvo tanta ganancia, lo que sea, bla, 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 le dan una parte considerable a los accionistas. Y hay personas que tienen una cantidad enorme de acciones. Entonces, para estas personas, los dividendos 4 veces al año son millones de dólares. Quizás cientos de millones de dólares. 4 veces al año. Nada más por tener las acciones en la empresa. Este tipo de personas no les interesa el resto de la gente. O sea, sí les interesa pues la gente y todo, bla, bla. Pero ellos son los dueños del mundo. Cuando me refiero a los capitalistas y no sé qué, concretamente, si quieres tener un ejemplo, son ellos. Son gente que se está metiendo dinero en los bolsillos del trabajo de otra gente. Esa empresa, la empresa que quieras, esa empresa tiene un gerentes y directores, y tiene arquitectos o diseñadores, programadores, conserjes, manufactureros. Esa empresa tiene trabajadores que hacen el trabajo y tiene accionistas que se meten la ganancia extra en los bolsillos. O sea, es desproporcional y es injusto, es inhumano y no es sostenible. Si quisiéramos agregar algo a todo esto, no es sostenible, nos vamos a matar. Como humanidad nos vamos a matar. Pero bueno, decir que solo hay 2 clases es simplificarlo demasiado. Hay más de 2 clases, pero para fines prácticos, para poder entender el punto, porque al final de cuentas, esta playlist, estas narraciones que estoy haciendo son para gente que se inicia, gente que está aprendiendo. Entonces hay 2 clases. Estamos nosotros, los asalariados, los trabajadores, la persona que recibe un salario, la persona que trabaja para poder vivir, para poder recibir un salario, porque de otro modo no te mueres. Y están las personas que son los dueños de las fábricas, que son los dueños de los medios de producción, de que son los que te firman los cheques. Que como ya dije, no es una persona, no es aquí un señor bigotón que es el dueño de la fábrica. Son los accionistas. Hoy en día son los accionistas. Hace 100 años eran los dueños de las fábricas. Pero ahora son los accionistas. Es una forma más abstracta de esconderse, por así decirlo. Y estas personas no son personas normales, o sea, no, son personas como tú y yo, son seres humanos. Pero ellos siempre fueron de la nobleza. Ellos, en su absoluta mayoría, jamás fueron pobres, jamás se tuvieron que preocupar cómo llegar a fin de mes. No fueron hijos de obreros, no fueron escuelas públicas. Ellos eran personas que tenían conexiones, que fueron a universidades privilegiadas y podrán ser buenas personas, pero este sistema es insostenible. La gente que trabaja más duro es la gente que se parte el lomo tratando de agarrar lo suficiente para salir adelante del día a día. Y nosotros como sociedad le estamos fallando a esa gente. Pero eso es lo que Parenti quiere dar a entender en este capítulo. ¿Cómo se niega la clase? Como si hablas de clase, si hablas de, es la clase trabajadora o la clase propietaria. La gente te deja de tomar en serio. Tienes que hablar de otra manera, tienes que decir las cosas diferente para que le llegue a la gente, porque te rechazan. Y eso es algo que hay que empezar a cambiar. Si tú estás escuchando esto,
si llegaste tan lejos para escuchar todo el libro y escuchar este capítulo, espero te pueda llegar un poco más este mensaje. Como, sí, los teóricos TMC, ABC, Anything But Class, todo menos la clase. Cómo estas personas tratan de promover otras teorías, otra investigación, otro campo para los grandes filósofos de hoy en día que tratan de explicar las cosas. Los sociólogos, los posmodernistas. La lucha de clases se da todos los días y es totalmente desproporcional el cómo vivimos entre clases. La clase propietaria cierra filas rapidísimo y de forma inmediata. Si se ven amenazados, ellos van a aliarse con fascistas inmediatamente y lo estamos viendo ya. Y ellos tienen un poder desproporcionado, no solo el poder que tienen, el poder que les da el dinero, sino el poder cultural, la influencia, el cómo se moldea la mente de las personas. Yo cuando era niño, yo decía, no, es que el socialismo, el comunismo es lo peor del mundo. ¿Cómo alguien puede? Mira, los pobrecitos cubanos no tienen que comer, a los norcoreanos es un... ¿Cuáles son las sanciones que estas naciones tienen? Ahorita ya con el ascenso de BRICS, vamos a ver si las cosas cambian. Yo creo que van a cambiar. Y por último, sí, el ecoapocalipsis. Aquí Parenti habla de muchas cosas y menciona primero lo de la capa de ozono, porque era algo muy importante en los años 90. Hoy en día, y lo sabemos, es el cambio climático. Y estamos hasta el cuello. Las cosas ya están mal hoy. Estoy acabando de grabar este último capítulo en el 2024. Las cosas están mal y se van a poner peor. Aunque hoy todas las naciones se pusieran de acuerdo para dejar de contaminar. Aunque hoy desapareciera la humanidad, todos, así Thanos, todos nos desaparecemos, las cosas aún se pondrían peor. Porque el carbono que hay en la atmósfera no se ha asentado. Entonces la contaminación que hemos hecho hasta hoy en día todavía falta de empeorar la situación. Las cosas se van a poner muy muy mal. Y entre más pronto actuemos mejor. Es como una persona ahorita, la humanidad con el cambio climático, es como una persona que está con cáncer cabroncísimo, cáncer de pulmón. Y entre más temprano deje de fumar esta persona y más pronto tome tratamiento adecuado, mejor va a ser su calidad de vida al final. Esta persona ya no va a tener la calidad de vida como alguien sano, pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer algo. Todavía se puede vivir dignamente. Digo, pero es ahí donde es un problema abstracto. Nosotros no nos importa en general. O sea, sí nos importa, pero es como dejar de fumar. Es como hacer ejercicio. No ves resultados inmediatos. Entonces, te es muy fácil decir, pues ¿para qué estoy haciendo esto? No vale la pena. Hay que dejarle un mejor planeta a nuestros hijos. Yo por eso también hago las cosas. Pero bueno, este tema me llega personalmente. Normalmente tengo un guión que sigo, que leo al momento de decir los comentarios. Pero en este estoy diciendo las cosas sin guión. Estoy diciendo las cosas un poco sin edición, crudas, para llegar mejor, para que llegue mejor. Y pues bueno, esto fue el fin del capítulo. Esto fue el fin del libro. Este libro, aquí va a haber un outro, porque el outro está siempre, pero este libro para mí fue muy bueno cuando lo leí en su momento. Y de hecho cuando yo quería traducir este libro, empecé a hacer el intento de traducir, o sea, empecé a separar los capítulos y todo y bla, bla, y me encuentro con el trabajo de Chemok. Chemok, nuevamente, si algún día escuchas esto, estoy inmensamente agradecido. Te invito más que invitado a los asalariados. Este libro es muy bueno. Parenti es un gran orador. Si tienen la oportunidad, les recomiendo que escuchen esta plática que tiene, que es Yellow Parenti, dicen, porque la grabación está un poco amarilla. Hay un segmento que es
que es buenísimo, que dice acerca del tercer mundo, de que dice, el tercer mundo, que es una mentira de que no es pobre, que México no es pobre, Colombia no es pobre, Argentina no es pobre, Brasil no es pobre, Chile no es pobre, Perú no es pobre, Bolivia no es pobre. Es solo la gente la que es pobre. Uno no va a países pobres a hacer dinero, pero hay dinero por hacer ahí. Hay ganancia para extraer, sacar del país, para apropiarse de ella, y la han estado haciendo por años. Estoy parafraseando lo que dice, pero es que son cosas que cuando los escuchas te llegan, como espero les hayan llegado partes del libro. Este libro es bastante bueno. Espero les haya gustado. Y nada más. Espero sigan escuchando el resto de las narraciones. Camaradas, un mundo mejor es posible, pero hay que luchar por él. Aló, asalariados. Aquí el outro. Primero, y antes que nada, quiero dar un gran agradecimiento a Chemok, al equipo que hizo posible la traducción de este libro. Ellos desaparecieron, entonces jamás pude consultar con ellos o pedir su autorización para hacer esta narración, pero creo que ellos estarán muy de acuerdo. Si algún día, Chemok, estás escuchando esto, me gustaría mucho agradecerte personalmente por el servicio que estás haciendo, camarada. Acerca del libro, Fascistas y Rojos, es un libro de Michael Parenti, el cual es bastante bueno para las personas que se inician en esto del socialismo. Si tú eres nuevo en el socialismo, te atraen ciertas ideas, pero tienes dudas de ciertas cosas, este libro es excepcionalmente bueno, lo digo yo, y mi misma experiencia se puede ver replicada en otros, de que este libro es muy bueno para desmentir ciertas cosas que son pura propaganda. Entonces, qué bueno que Chemok hizo la traducción, y con esta narración espero que si me estás escuchando en el camión, en la combi, yendo al trabajo, haciendo ejercicio, esto te sea provechoso, y esto pueda ayudarte a ti a tener otra visión de las cosas. Esta narración la he estado haciendo durante el 2024, y este outro lo pienso poner en todos los capítulos que vayan saliendo. Entonces, si ya terminaste uno, no tienes que escuchar esto de nuevo. Estamos todos bien. Otra cosa que quiero decir es que si te llama la atención formar parte de una comunidad socialista en español y usas Discord, contáctanos, deja un comentario y alguien platicará contigo. También, si estás escuchando esto en YouTube, no dudes comentar, darle like y suscribirte. Eso le ayuda al algoritmo a que este tipo de contenido sea accesible a otras personas. O si estás escuchando esto en alguna plataforma de podcast, dale un rating de 5 estrellas si te fue provechoso. Eso ayuda al algoritmo y hace que este tipo de contenido sea accesible a más personas. Yo pienso hacer esto para un par de textos básicos, que yo considero básicos, y luego dejar de hacerlo. No pienso ser un youtuber, no pienso ser un influencer. Quiero ayudar a que se promueva la conciencia de clase. Quiero que las personas consideren puntos de vista diferentes a los que se le han enseñado toda su vida. Yo no quiero hacer de esto mi vida, pero siento que nadie estaba haciendo algo similar, al menos no de esta manera. Entonces, es algo que he aprendido, en especial después de fundar la comunidad de los asalariados, de que debemos de ser nosotros, debemos de poner de nuestra parte. Nosotros debemos de involucrarnos más. Si hay algo en el mundo que tú crees que debería cambiar, pero no te sientes que eres experto, no sientes que tienes la calidad o el conocimiento, nadie más lo va a hacer. Tiene que ser nosotros. Entonces, camaradas, vamos a luchar por un mundo mejor. Un mundo que es posible. Los veo en el siguiente audio.